Y para hablar precisamente de este tema está con nosotros el general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena. General, muchísimas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Viviana, Jorge, buenas noches. General, lo hemos platicado este tema en otras oportunidades. En estos días se ha generado mucha confusión con el tema de la Comisión de la Verdad o una resolución de un tribunal de Tamaulipas de hace ya varias semanas, una declaración del presidente electo en el contexto del 4º aniversario de Ayotzinapa, declaraciones suyas a los medios, y hay quien ha dicho lo que sucede, que la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército no quieren que se investigue más el tema Ayotzinapa. ¿Cuál es la posición de la Secretaría y la posición suya en particular? Bueno, yo agradezco la oportunidad para conversar sobre este tema y clarificar también los aspectos que han generado ciertas confusiones. Desde luego que para la Secretaría de Defensa Nacional y para las Fuerzas Armadas, el esclarecimiento de la verdad de estos hechos muy lamentables es fundamental. Desde luego que las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Defensa Nacional han y seguirán colaborando en todo lo que sea necesario, en todo lo que se haya requerido para poder llegar a esa verdad. El personal militar que se encontraba en aquella noche en su cuartel ha sido citado a declarar en N ocasiones, en todas ha acudido ante las instancias competentes con facultades para hacerlo, y se ha proporcionado al Ministerio Público de la Federación cuanta documentación e información se le ha requerido. La posición de la Secretaría en ningún momento ha sido de que no se investigue, que no se determine qué papel jugó el Ejército, porque no jugó ninguno, porque está más que documentado. Está documentado, en un libro que acabamos de publicar, lo acabamos de presentar antes de la entrevista, hablamos ampliamente de eso, pero hay un punto cuando se habla de la Comisión de la Verdad, la que estableció, propuso, decretó, no sé cuál es la palabra adecuada, un tribunal de Tamaulipas, hablando de este tema, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que una comisión de esas características no podía funcionar como un tribunal legal porque no tiene atribuciones para hacerlo. Sí, quizás ese es un punto medular de toda esta situación. El planteamiento que nosotros hacemos es que nosotros tenemos que ceñirnos a la legalidad y tenemos que actuar conforme a las leyes que nos hemos dado los mexicanos. Entonces, hay unas instancias que son legalmente competentes y que hay unos procedimientos que le garantizan al ciudadano en general y por ende también en su caso a los militares que pudieran estar cuestionados, que haya un mínimo de garantías procesales en toda esta investigación. General, también hemos visto, por ejemplo, en estas últimas semanas, provocaciones directamente hacia el cuartel. Vimos cómo llegaron y les tiraron bazucazos, incendiaron camiones y más afuera del cuartel, precisamente de Iguala hace poco. Sí, nosotros hemos reiterado en diversas ocasiones precisamente que las investigaciones realizadas, incluso con la participación de este grupo de expertos que por petición del propio gobierno mexicano se conformó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no hay ningún indicio respecto de que el personal militar del 27 Batallón de Infantería hubiese tenido algún tipo de colaboración, de participación en esos lamentables hechos. Lo que resulta muy confuso es por qué esa constante intención de ir a ese cuartel. No hemos visto que vayan a reclamar a otras instancias donde está más o menos acreditado que participaron policías de determinadas corporaciones y bueno, pues en tiempos más recientes conocimos también de intervenciones telefónicas practicadas por autoridades norteamericanas con todo rigor judicial. Ese es uno de los temas, lo presentamos hace algunas semanas aquí, lo platicamos ahora, lo tenemos eso en el libro, las conversaciones completas.
de grupos de guerreros, líderes de Guerreros Unidos, desde Chicago, hablando hasta Iguala y otros lugares de Guerrero durante toda la noche y los momentos previos, la noche del 26, el día posterior del 26, donde ni siquiera es de una autoridad mexicana, es de la DEA, según tengo entendido, donde queda muy claro la participación de estos grupos. Yo insisto, hay cosas que todavía no sabemos con claridad de lo que ocurrió aquel 26 de septiembre, pero hay cosas que sí sabemos. Así y este es es uno de los capítulos, la intervención de estos grupos criminales, sí sabemos que participaron, sabemos quiénes participaron y demás. Jorge, los testimonios y las declaraciones que hay de muchos de los jóvenes que participaron Que lo ahí. acabamos de mostrar hace unos minutos. Sí, así ¿no? es. Y yo creo que es importante agotar todas las líneas de investigación, absolutamente todas, para que los mexicanos tengamos claridad y certeza de lo que se arribe por parte de las autoridades competentes. Pero yo creo que hay prioridades en el agotamiento de esas líneas de investigación. Y si los señalamientos para el personal militar es porque hubo una supuesta omisión en no salir a interferir con la policía que estaba deteniendo a los estudiantes, yo creo que sería prioritario primero las líneas de investigación que nos llevan a los responsables directos de los hechos y a dónde se encuentran los estudiantes en su caso. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los directivos de la escuela de la que salieron indebidamente desde mi punto de vista porque era un internado? Fueron a Iguala. No lo sabemos todavía porque fueron a Iguala. ¿Y a dónde nos lleva esta investigación donde supuestamente hubo una confusión con otro grupo criminal? ¿Por qué fue la confusión? Hay diversas líneas de investigación que tienen que agotarse, incluyendo, si quieren, la de si hubo o no una omisión. Nosotros hemos sostenido, y está acreditada en la indagatoria, cuál fue la participación de el personal militar, por ejemplo, en un accidente que hubo en una carretera donde permanecieron por más de 12 horas nuestro personal dando seguridad al área porque era una pipa con material peligroso, tuvo que venir la empresa desde Querétaro a levantar eso. El resto del personal estaba desplegado, está acreditado en las diferentes bases de operaciones en los 10 municipios que le correspondían a ese batallón. El resto, otro personal estaba en adiestramiento en un lugar distinto de Iguala, no estaba ahí, sino en un centro de adiestramiento. Había, según lo que publicamos, 89 elementos ese día en el batallón ahí en Iguala, de los cuales servicio. 20 se habían ido al Así es. al accidente que fue lejos de Iguala y que regresaron ya bien entrada la noche. Y los otros eran servicios interiores, que bueno, la verdad es que el comandante en un sobrado celo los integra en una nueva fuerza de reacción para que vayan a atender un tema que había en una clínica denominada Pero poco muchas veces te dicen que la historia, como pasan los años, va acabando de esclarecer las cosas. Vemos, por ejemplo, no se investigó a fondo en los días posteriores a todo este incidente, a la desaparición de los jóvenes, a la Policía Municipal de Iguala, y vemos ahora en días recientes cómo han desmantelado prácticamente a toda la Policía Municipal de Guerrero y están las fuerzas federales ahí para controlar el Estado. Tardaron muchísimo en hacerlo. Bueno, pero en el caso concreto yo creo que la investigación desde el principio sí hubo los señalamientos de los principales responsables. Digo, de hecho, desde el principio la policía de Iguala hay 140 detenidos. Y fueron ellos los que estuvieron conteniendo a los estudiantes. Luego se supo que también participaron de Cocula o de Huitzuco, ¿no? Yo creo que la investigación está bastante avanzada. Creo que hubo participación importante del grupo de expertos y de los propios representantes de las víctimas en ir viendo cómo se iba avanzando. Sin embargo, bueno, pues ahora estamos otra vez que pareciera que en el principio, porque muchos de los detenidos empiezan a encontrar la libertad. Que ese es quizás uno de los temas más polémicos, vamos a llamarlo así. Esta lógica de volver a investigar lo que está provocando es que los principales sicarios, que son responsables de esos hechos, de la desaparición, de la muerte de los chavos, terminan teniendo sentencias absolutorias
paradójicamente del mismo tribunal que planteó este tema de la comisión, ¿no? Así es. Nosotros nuevamente insistimos en que la colaboración total con las instancias nacionales que están previstas en las leyes para que se lleve a cabo la investigación hasta donde tenga que llegar para esclarecer los hechos. Si hay comisión, si hay tribunal, pues lo importante es que esté en la ley y que estén las reglas claras para evitar que haya manipulaciones o que haya doble rasero, un rasero con el que se trata a todo mundo y otro con el que se trata a los servidores públicos y en particular para lo que a nosotros nos interesa a los militares a la hora de llevar a cabo la investigación. Todos deben de tener las mismas garantías procesales para evitar que haya un desvío de la justicia. General, yo sé que ustedes trabajan bajo muchísima disciplina, pero ¿no hay cierto temor dentro de los mismos soldados de decir, yo no puedo acudir a esto porque tarde o temprano nos van a culpar? Bueno, pues ese es un riesgo que siempre existe. Ese es el tema precisamente, que nuestro personal está todos los días enfrentando riesgos, enfrentando unas situaciones complejas y lo menos que podemos hacer por ellos es pedir que si tiene que haber una investigación, pues sea una investigación imparcial, sea una investigación objetiva por las autoridades legalmente establecidas, las que sean. Si hay que establecer nuevas, bueno, sí, que se establezcan, que si se hay que pongan sus establecer una reglas. fiscalía especial que se establezca, pero tiene que ser un órgano del Así Estado es. mexicano, ¿no? Y el debate no es si se debe de investigar y encontrar la verdad. Nosotros coincidimos, estamos seguros que si se lleva a cabo la investigación y sale la verdad, nosotros saldremos fortalecidos porque no tenemos nada que Y es la ocultar. única manera de realmente hacerle justicia a las víctimas, dando a conocer la verdad. Así es. General Alejandro Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Todo Personal. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Lo comentábamos con el general, lo comentamos anteriormente también. Acabamos de presentar, sale publicado, no hemos hecho una presentación pública, un libro, La Noche de Iguala, sobre este tema precisamente, un libro documentado al extremo sobre lo que ocurrió aquel 26 de septiembre del 2014, cómo se desarrollaron, quiénes fueron los responsables, cómo los testimonios de los criminales, estas grabaciones de las pláticas entre los sicarios en Chicago y los sicarios en el estado de Guerrero, particularmente en Iguala, la participación de las fuerzas militares en todos estos hechos, en qué participaron, en qué no participaron, una radiografía extensísima del tema que yo creo que es el tema fundamental de esto, que es el narcotráfico en el estado de Guerrero. Si no se entiende la profundidad de la penetración del narcotráfico en las autoridades locales de Guerrero, en ese caso en particular de Iguala, de Cocula, en algunos casos también de Huitzuco y otros municipios, es imposible comprender lo que ocurrió en Iguala el 26 de septiembre del 2014. Ahí se lo dejamos más adelante, hablaremos en otra ocasión, hablaremos más de este libro que acaba de salir al mercado. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a los amigos que nos ven en Sonora a través del canal 1.2 Viviana. Jorge, general, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y la búsqueda continúa. Si usted de niño participó en el Festival Mundial de Pintura Infantil durante los Juegos Olímpicos de 1968, o conoce a alguien que lo haya hecho, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y cuéntenos su historia, es muy importante. Descanse, pásela muy bien. Mañana tenemos una cita aquí en Todo Personal. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Diana. Buenas noches, general Buenas Ramos. noches. Gracias nuevamente. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.